Bueno, Dios me los bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Una tremenda bendición, hermano. Hoy seguimos sirviéndole al Rey de la Gloria, nuestro Señor Jesucristo, que entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cómo no hemos de servirle a ese Dios maravilloso? Amén. Por eso, si tú no has buscado una iglesia, busca una iglesia de sana doctrina. Te lo digo en el nombre del Señor Jesús, porque Dios tiene un propósito con tu vida. El que inició la buena obra, Él la perfeccionará. Amén. Recuerda que nosotros somos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Yo traigo un poderoso mensaje. Aunque los vientos sean contrarios, rema, rema. Aunque los vientos sean contrarios, rema, porque Dios te lo mandó. Amén. Vamos a mirar la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo 22. Y dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, y entre tanto que él despedía a la multitud. Vamos a orar. Bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús de Nazaret. Tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres majestuoso, tú eres misericordioso. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, haga una obra especial en la vida de alguien. Oh, mi Dios, mi Salvador, que esta palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Recuerda, hermano, que nosotros los hijos de Dios llamamos a las cosas que no son como si fueran, ¿no? Nada nos puede derribar. Somos hijos de Dios y nos fortalecemos en Dios. Por eso si usted ve que no tiene fuerza, hermano, busque oración y fortalezcas en Dios. Hermano, vea, en este país hace mucho frío, pero nosotros nos levantamos, nos ponemos unas cobijas a las 4 de la mañana, hermano. De 4 a 5 de la mañana mi esposa y yo nos metemos debajo de esas cobijas y nos agarramos a orar, hermano, pedirle la bendición a Dios, porque no podemos de hacer lo bueno, hermano. No podemos dejar de hacer lo que fortalece nuestra vida, y por eso nos levantamos fortalecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Saque tiempo para Dios, tiempo de calidad, y verá que Dios concederá los deseos de tu corazón. Amén. Por eso, cuando vemos esta lectura de la palabra, nos damos cuenta, hermano, que cuando Jesús les dice en el capítulo 14, versículo 22, que pasaran ellos al otro lado, la Biblia dice en el versículo 24, y dice: y ya estaban en medio del mar, azotado por las olas, porque los vientos eran contrarios. La Biblia dice que ellos iban, hermano, navegando, y dice que vinieron vientos contrarios, intentaban voltear el bote, el barco, hermano, y ellos estaban preocupados, porque a veces cuando Dios te manda a hacer algo, hermano, van a venir los vientos contrarios a intentar voltear tu barco, pero tú no puedes dejar que eso pase. Tú tienes que aprender a caminar con la bendición de Dios. Ellos, de alguna forma, ellos entendían, no, Jesús nos dijo que nos esperaban en el otro lado, o sea que es que sí vamos a pasar, y tenemos que seguir remando, tenemos que seguir peleando por lo que queremos. En una ocasión había un hombre que se puso a mirar un gusanito que subió en una ramita, y entonces se hizo un capullito ahí. El gusanito se empezó a hacer un capullito ahí, y dice que empezó a sufrir la metamorfosis que sufre el gusano para convertirse en mariposa. Y dice que un hombre siempre iba y lo veía, que sufría ahí, y veía cómo quería salir la mariposita de ahí, de ese capullo, pero vio que el huequito era muy chiquito. Y entonces él llegó y se fue con un palito y empezó a abrirle la boquita al capullo para ayudarle a la mariposita que saliera. Y cuando al tiempo salió la mariposita, y resulta que solo podía caminar en una sola horita y daba vuelticas y no podía volar, y él se sintió triste y fue donde un hombre y le preguntó, un hombre sabio le preguntó y le dijo: oye, pero ¿qué fue lo que pasó? Yo simplemente abrí la boquita al capullo. Y el hombre le dijo: fue porque estorbaste al proceso de la mariposa. Era necesario que ella peleara por su salida. Ella, en las fuerzas que hacía para salir del capullo, ella lo que hacía era fortalecer sus piernas, sus brazos, para poder salir y poder frotar sus alas y poder salir a volar. Como tú estorbaste a ese proceso, por eso ella no pudo volar, porque fue necesario que cumpliera ese proceso. Es lo mismo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice que el proceso de los discípulos fue pasar al otro lado, y vinieron los vientos contrarios, hermano, porque cuando a veces Jesús nos manda a hacer algo, hermano, van a venir a esos vientos contrarios y van a intentar a veces lo económico, hermano, a veces la salud, a veces problemas en la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o nuestros esposos. Hablo en plural. Con todo, hermano,
con nuestra suegra, con los papás, con cualquier situación que se puede presentar, a veces en el trabajo, a veces con los vecinos, hermano. Dios nos va a mandar a hacer algo y nosotros tenemos que pasar a la otra orilla, sin importar las circunstancias. Tenemos que seguir remando con paciencia, hermano, con paciencia y llenos de fe, seguir remando sin importar. A veces las olas se ponen a que voltean el barco, hermano, y nosotros tenemos que remar. En Australia se estaban desapareciendo los dragones de Komodo y usted sabe que el dragón de Komodo es un animal que está en vía de extinción, y vieron que se estaba muriendo. Y resulta que ese animal es carnívoro y herbívoro, y dice que come lo que se le atraviesa, plantas o carne, lo que sea. Y dice que había unos lirios que lo estaban matando a él, lo estaban haciendo que murieran, porque encontraban un lirio y veían que estaban los dragones de Komodo muertos al lado de él, y tuvieron que empezar a cortar todos los lirios. Y lo que me llamaba a mí bastante la atención era que cuando el dragón de Komodo venía y veía ese lirio, empezaba a escupirlo, echarle esa saliva, porque cuando ellos escupen esa saliva, como tiene demasiadas bacterias, lo que hace la planta es volverse suave y ellos la podían masticar. Pero resulta que esa baba que tiraba el dragón de Komodo lo que hacía era fortalecer la capa del lirio y se volvía más duro y cada vez, y entonces el dragón se ponía a escupir y esperando que el lirio cayera para podérselo comer, porque recuerde que es carnívoro y herbívoro, y entonces no caía y el animal se agotaba de tanto escupir y lo que terminaba era más fácil muerto. Y lo que tuvieron que hacer era cortar todos esos lirios porque estaban muriendo los dragones de Komodo. ¿Qué es lo que hace el enemigo? El enemigo muchas veces nos escupe. Y quizás esa saliva tiene muchas bacterias y tiene muchos problemas y muchas situaciones, hermano, en nuestra vida. Y tiene muchas cosas que nos intentan dañar nuestra vida, nuestra convivencia, hermano. Pero nosotros tenemos que ser como ese lirio, fortalecernos, hacer que eso se vuelva una capa más dura en nuestra vida y nosotros poderle hacer frente a los problemas. Recuerde que nosotros nos hacemos fuertes en Cristo y a veces vienen las pruebas, hermano, y el Hijo de Dios no ve la prueba y sale corriendo, hermano. El Hijo de Dios ve la prueba y la ve como una oportunidad para declarar el nombre del Señor y poder tener experiencias con Dios. Pero no, recuerde que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades espirituales de maldad, hermano. Entonces usted tiene que meterse en el propósito de Dios, vivir en santidad para Dios. Muchos te van a criticar, muchos te van a señalar, muchos van a hacer muchas cosas, pero si tú estás haciendo y estás cumpliendo el propósito de Dios, Dios terminará bendiciéndote, Dios terminará exaltándote, poniéndote en un lugar especial. Por eso tienes que aprender a caminar con la bendición de Dios. Si Dios te dijo, pasa al otro lado que ya te espero, es porque Dios te va a bendecir y Él va a conceder los deseos de tu corazón. Por eso en la Biblia dice, el que creyere en el Señor será salvo. Cuando nosotros creemos a esa promesa, hermano, y todos esperamos ir algún día allá, hay que entra en el gozo de tu Señor, porque en lo poco me fuiste fiel, nos dirá el Señor, y sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Yo quiero participar de eso, y yo sé que a veces vienen los vientos contrarios, a veces vienen muchas situaciones, hermano, las olas son muy grandes y a veces es difícil, hermano, caminar con la bendición de Dios, hermano. A veces es difícil, pero es más difícil caminar sin Dios. Por eso tienes que aprender a que, aunque los vientos sean contrarios, si el Señor te dijo, pasa al otro lado, pasa al otro lado. Ya estamos cerca, la venida del Señor está muy cerca. Que el Señor Jesucristo te bendiga, te guarde y te llene de muchas bendiciones. Te aconsejo en el nombre del Señor Jesús, aparta tu vida para que te puedas enfrentar. Recuerda, guarda fuerzas para que puedas remar, que eso es lo que habla de la oración, hermano. Cuando nosotros somos en la oración constante y en la lectura constante, Dios concederá los deseos de nuestro corazón. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones.